El domingo pasado estuvimos hablando sobre la cosecha que viene. El texto que nos acompañó el domingo pasado fue Juan, capítulo 4, verso 35 adelante, en el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, luego de que Él estaba conversando con la mujer samaritana. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿no dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Para que llegue la cosecha, diga conmigo, cosecha. Los discípulos estaban desfasados, ellos pensaban que la cosecha para que llegara tenían que pasar 4 meses, o sea, está a futuro, es como una esperanza. Jesús los trae a la dimensión de la fe y les dice: alcen vuestros ojos y miren ahora que los campos ya están blancos para la cosecha. Ya están listos para la cosecha. Y dice algo muy interesante que quiero cerrar con lo que hablé el domingo pasado para pasar a aquello que tengo para compartir hoy día. No, dice: y el que siega recibe salario. El que siembra, el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. El domingo pasado hicimos la pregunta: cuando salimos a evangelizar en los días de nuestro grupo de conexión, ¿salimos a sembrar o salimos a cosechar? Y la respuesta fue que salimos a cosechar, pues es que vivimos ya en un continente, en un país ya demasiado sembrado a través de la historia. Estamos parados sobre los hombros de los que nos antecedieron. Fueron hombres y mujeres que sembraron con lágrimas. Y nosotros entonces somos enviados a cosechar con regocijo. Sin embargo, no se anula totalmente la siembra, pues hay un objetivo vital y muy importante en donde sí tenemos que sembrar. Primero, los pueblos que nunca escucharon el evangelio. Para eso necesitamos ser esa gente que pasamos de recibir semillas a convertirnos en semillas. Yo recibo la semilla de la palabra de Dios, pero una vez que la recibo en el tiempo, dejo a Dios que hable conmigo y estoy dispuesto entonces a ir donde Él quiera plantarme como semilla. Hay países o lugares en que todavía la gente no ha escuchado del Señor. Y necesitamos tener gente dispuesta y disponible que le diga al Dios del cielo: heme aquí, envíame a mí, Señor, porque Él trabajará con nosotros. El liderazgo nos dará la provisión para dar esos pasos de fe, porque 2025 es un tiempo de sembrar también, plantar iglesias en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos países. Y yo siento que Dios nos dio el puntapié de inicio para que tengamos esa mirada. Pero hay un segundo segmento que yo creo que también es demasiado importante y es tan delicado, es tan frágil lo que les voy a decir a continuación, porque tiene que ver con nuestros hijos. Nuestros hijos, los que vienen naciendo, nunca han oído del evangelio. Más los que oyeron, nuestros hijos, tenemos que orar para que el Espíritu Santo active esa palabra que está en sus corazones y ellos puedan responder ellos personalmente al Dios de la gloria, al Dios que vive y permanece para siempre, al Dios resucitado, al Cristo resucitado, que insiste con amor entrañable en sus corazones, y algunos de ellos no alcanzan todavía a despertar. Nuestra oración debe ser que se despierten ellos, Señor, por la palabra sembrada en sus corazones, pero también nuestros chiquitos, los que vienen naciendo, las madres embarazadas, cierto, los padres. El gran proyecto, el gran diseño de Dios es que instruya al niño en su camino y aun cuando crezca, fuere viejo, no se apartará de él. Dice el Señor que los hizo a esos dos, los hizo uno. ¿Y por qué los hizo uno hablando del matrimonio? Porque esperaba una descendencia para sí. Amén. Así que si tenemos ofrendas para darle a Dios, no solamente es los recursos económicos, que sí, tenemos que hacerlo con generosidad, pero también tenemos que trabajar cada día para presentarle hijos al Señor. Me encanta a Ana. Ana dice: Señor, dame hijos, porque en ese tiempo en el que ella vivía, estoy hablando de 1 Samuel, era como una maldición no tener hijos. Hoy día no es así la mirada. No, porque tú puedes tener hijos que nacen del vientre, pero también puedes tener hijos que nacen desde el corazón. Me estoy refiriendo a la adopción.
Sin embargo, Ana decía, dame hijos o me muero, Señor, dame hijos. Y si tú me das hijos, yo te prometo que yo te lo voy a consagrar a ti. Así que cuando Dios Ana habla con Dios y ella concibe, recibe la voz del sacerdote suelta la palabra, dice que desde aquel día ella no estuvo más triste y ella concibió con su marido. Y concibió, ¿cierto? Y crece Samuel, que se lo ofrece y se lo lleva desde pequeño y se lo consagra al Señor. Así debe ser tu mirada preciosa. Así debe ser tu mirada, precioso. Tú no puedes renunciar a esto que es el honor más grande que una mujer pueda tener, el ministerio de la maternidad. Ese es un privilegio, no hagas ni tal que el espíritu babilónico te robe ese privilegio, ese honor de influir, de marcar la vida de sus hijos. Hay que aprender de Susana Wesley. En ese tiempo no había tele, ella tuvo 17 hijos y fíjense que ella brindó como un regalo para el mundo a Carlos y Juan Wesley. Ellos florecen como ministros de Dios en un periodo terrible en Inglaterra. Inglaterra, lo que es hoy día, se lo debe al avivamiento metodista que el Señor propició, con dos hijos que Susana Wesley, ella dedicaba en sus cumpleaños a enseñarle mínimo un libro de la Biblia a sus hijos. Ese era su gran regalo. Así que claro, hoy día ha sido tan falseado todo que hoy día los papás les regalan un celular para que vean los monitos. Pero estamos volviendo, ¿no? Estamos volviendo. ¿Sí? Diga conmigo, estamos volviendo a la senda antigua. No es que nos vamos a hacer antiguos nosotros, sino a la verdad presente. Bien, entonces ahora ya despegamos porque esto fue el repaso, pero les prometo, el tiempo lo tengo. Mi querido Cristian, no se olvide ponerme el minutaje ahí, por favor. ¿Ya? A ver, yo quiero que abran, por favor, a ver. ¿Dónde hablan? Espérese, ya. Aquí en Filipenses capítulo 2, pero quiero que pongas el título de la prédica de la palabra, por favor. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el verso 9 al 11. Les cuento, ayer tuvimos un lindo matrimonio, así que me vestí así y yo dije, no, ya no me cambio ropa hasta después de la prédica. Así que me vine disfrazado de pastor que oficia un matrimonio. ¿Ya? Bien, Filipenses 2, del verso 9 al 11. Dice, a ver, lee, ponlo antes, por favor. Pon el 8, a ver, ¿qué dice el 8? O ya lo habías puesto, ya, no te voy a complicar. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora viene eso, dice, por lo cual, porque Jesús hizo eso, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso hizo el Padre con Jesús, por causa de todo lo que yo ya les dije. Y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, voy a procurar con todo mi corazón ser clarito y correr con esto para entregar todo lo que está en mi corazón. Hoy día el tema de mi mensaje es, por favor, pon el título, ya, voy a hablar de la gloria, de la gloria de Cristo, gloria a Dios por este don inefable. El don inefable que es Cristo. Alguien habló que, yo creo que sí, que nosotros para poder entender el actuar de Dios, el mover de Dios con la historia del hombre, a lo mejor nos puede servir imaginarnos una casa de 3 pisos, ¿no? Hubo una etapa en que el hombre vivió como en el primer piso, hay un segundo y nosotros estaríamos viviendo como en el tercer piso. Lo voy a explicar de la siguiente manera. En el primer nivel
cierto, de esta casa de 3 pisos encontramos al Antiguo Testamento. Fíjense que en el Antiguo Testamento, porque hay un hilo conductor en toda la Biblia, ese hilo conductor, hay una persona y esa persona es Jesucristo. En los 66 libros de la Biblia encontramos a Cristo. Y fíjense que en el Antiguo Testamento Cristo está oculto en sombras, no en sacrificios, hay profecías con respecto a Él. Hay un segundo nivel que vemos en el proceder del Señor. Vemos a Cristo en la tierra encarnándose. Cristo se revela como hombre, pero Él, al revelarse como hombre, limita su gloria. Él trae enseñanzas, Él provoca milagros, pero también en algún momento se cansa y quiere tomar agua, en algún momento llora. No, Cristo se revela como hombre y Él, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, Él limita su gloria. El tercer nivel nos encontramos con el Cristo glorificado. Cristo, cierto, ahí el glorificado es el Cristo resucitado, cierto. Él, una vez que muere, resucita y ahora es proclamado Rey de Reyes con plena autoridad. Si nosotros nos metemos en el libro de Apocalipsis, habla, o de Revelaciones, habla de la victoria de ese Cristo glorioso que nos habita. Nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con ese Cristo resucitado. Voy a enfatizar un poquito más. Fíjense que en el Antiguo Testamento vemos a Cristo que Él se revela como por símbolos. Símbolos se llama sombras o tipologías. Y todas apuntan a Jesús. Por ejemplo, cuando Abel lleva la ofrenda perfecta, eso es figura que la ofrenda es Cristo, ¿no? O por ejemplo, cuando Noé construye el arca representa a Cristo, porque los que ingresan al arca se salvan. El arca representa a Cristo. Cuando aparece Moisés, Moisés es una tipología de Cristo porque Él es el libertador. Él saca, cierto, a Israel, que está esclavizado cerca de 400 años en Egipto, y Moisés lo saca representando a Cristo como libertador. David también representa a Cristo como el rey victorioso, ¿no? Así que el mensaje central de todo el Antiguo Testamento, cierto, es manifestar a Cristo como en sombras, como en figuras, como en tipologías, pero era también para preparar el camino a la venida de Cristo. Los profetas anunciaban, de una u otra manera se veía al Cristo, cierto, preexistente, que un día iba a tomar forma humana. Ese es el primer nivel. El segundo nivel, vemos al Cristo encarnado, ¿no? Dice: en el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y dice en Juan 1:14, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando del Cristo encarnado, el Jesús en la tierra, ¿no? Fue Dios hecho hombre, ¿no? Pero lo vemos con una gloria velada, no en toda su plenitud. Mostró parte de su poder en los milagros, en su propia resurrección. Pero el objetivo final de Jesús, cuando estuvo en la tierra, no era hacer milagros solamente, no era hacer prodigios o sanar a los enfermos. El objetivo principal de su venida, ponga atención, fue morir en la cruz por toda la humanidad. Todos éramos deudores. Él venía a satisfacer lo que demandaba la justicia divina. Nosotros teníamos un problema judicial, un problema legal. El alma que pecare ciertamente morirá. Toda raza, todo ser humano, mejor dicho, estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Nosotros, Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que a partir de ahí, caídos, fueron una mezcla de bien y de mal. Pablo en Romanos capítulo 7 habla que se provoca un dilema en el hombre que no tiene a Dios. Dice: yo tengo un problema, dice Pablo. No, es que tengo algo que el bien está en mí, pero no el hacer el bien, ¿no? Lo que pasa es que tengo un dilema, una tensión, que quiero hacer yo quiero hacer el bien,
pero me encuentro que hago el bien que no quiero, eso hago. Ajá. ¿Y cuántas veces antes de conocer a Cristo hicimos promesas, quisimos repararnos, nosotros nos propusimos a nosotros mismos o les prometimos a otras personas que íbamos a cambiar, pero definitivamente no habíamos comprendido que era imposible, pertenecíamos a una raza irredenta, o sea, no podríamos redimirnos a nosotros mismos, no podíamos cambiarnos, necesitábamos un Salvador. De manera que estábamos bajo juicio, pero viene el Señor Jesucristo, toma forma humana y Él se presenta ante el gran tribunal, representándonos a nosotros, a todos nosotros, conjugándonos a todos nosotros, llevando los pecados de todos nosotros, de los hombres de todas las edades, pasado, presente y futuro, y va a la cruz y ahí recibe toda la ira que se requiere ser aplicada por el pecado de la humanidad. Pero como Él nunca hubo pecado, nunca cometió pecados, entonces la muerte no lo pudo retener. Al tercer día venció la muerte después de haber ido, ¿cierto?, a las partes más profundas de la tierra. Él arrebató las llaves de la muerte al diablo. Aquellos que habían muerto en la antigüedad creyendo que iba a venir el Mesías, ahí Él les dice, ya yo vencí la muerte, ahora vengo a rescatar las llaves y ustedes, dice, van a salir de ese lugar del Hades y van a ir al paraíso. Dice que en ese trayecto cuando Él resucita, ¿se acuerdan que hay algunos que resucitan, cierto? Y van a ver así, hola, golpean la puerta, hermana Juana, ¿ay quién será? Dice, ve, Alberto, dice. Pero si tú estabas muerto, no, si sé que estaba muerto, voy de pasada nomás, dice. Estoy siendo trasladado a otro lugar. Es bien interesante el relato ese, pero está ahí en la Biblia. A mí me gustaría detenerme un poquito más, a ver si que el Señor me llevara a ver qué pasó ahí, después cómo se murieron, cómo se fueron, no sé. Pero fue, dice, subiendo a lo alto, llevó una hueste de cautivos. Eso se lo dejo ahí para que usted después lo escudriñe. Pero mire qué glorioso. El Señor Jesucristo ya está resucitado y Él, cuando Él resucita, ya empieza a pasar otra cosa. Ya vamos a pasar al tercer nivel. Pero miren, volviendo a esto del segundo nivel, Él con todo lo que hacía y decía era como un iceberg que mostraba el 10% de visibilidad. Todavía no mostraba toda su gloria. Él todavía no mostraba todo lo que eso significaba. ¿Se acuerda que hemos aprendido que en la antigüedad Dios venía sobre los hombres? Pero luego cuando Cristo camina en medio de los hombres y viene a morir y resucitar, esa era, porque no hay salvación si Cristo no va a la cruz y no resucita. Pablo decía, yo me glorío en la cruz. Pero hemos dicho, en el Antiguo Testamento Dios venía sobre los hombres, pero luego cuando Cristo viene, Dios está con los hombres. Pero una vez que Él resucita, está en la cruz, ¿se acuerdan? Y de su costado brota agua y sangre, que quiere decir la sangre, el perdón de los pecados para toda la humanidad que crea, y el agua es la impartición de la vida. Podemos decir que la iglesia surge desde el costado de Cristo y se manifiesta en Pentecostés. A partir de ahí sucede algo impresionante, conmovió todo el infinito universo. Todos los seres creados que estén aquí, allá en la estratosfera, ionósfera y la eternidad para allá, todos fueron impactados porque se provocó algo impresionante. El Dios Todopoderoso, que había creado seres humanos, seres con mezcla de espíritu y materia, ahora el Dios Todopoderoso no solamente mira de lejos al ser humano, no solamente está con el ser humano, sino que a partir de ahí surge la iglesia en donde el Dios Todopoderoso habita dentro del ser humano. Ahí es Cristo en nosotros. Preciosos, para esto necesitamos revelación. No, si te llega a la mente nomás, ni te vas a emocionar. Estamos hablando del Cristo glorificado, ¿no? ¿Quién es Cristo después que Él muere y resucita? Es el dueño de todo el universo. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor en el griego se pronuncia Kyrios.
Y quiere decir amo, dueño, máxima autoridad, jefe supremo, soberano, absoluto. Era un título exclusivo al César de Roma. Y los discípulos recibieron la revelación que el Padre había hecho en su exaltación a Cristo, le había dado ese título, Señor. Y dice, y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La pregunta ¿es el Señor o es tu Señor? Porque dice que toda lengua confesará. A ver, ¿nosotros confesaremos nomás, pastor? No, toda lengua. Va a haber una diferencia, sí. Algunos tendrán que sí, en honor a la verdad, el someterse a la verdad que es irrefutable, van a decir Cristo es el Señor. Pero los salvados dirán Cristo es mi Señor. Aleluya. Dale el mejor aplauso a Él. Ahora, vamos un poquito más a ver si me ayudas, Cristian. El Señor resucitó con un cuerpo glorificado, pero lo más glorioso es que el Señor a partir de ahí, mira, se hizo el Espíritu vivificante. Él les dijo a los discípulos cuando estaba en la tierra, chicos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Pero el Consolador está refiriéndose, es que hay tal mezcla entre Él y el Espíritu Santo que venga el Espíritu o venga Él o venga el Padre es lo mismo. En el lenguaje bíblico es lo mismo. Les está diciendo, voy a venir, a ustedes les va a pasar algo increíble. Es que ya yo no voy a estar limitado en la conversación con ustedes por el cuerpo que tengo. Yo voy a salir de este cuerpo. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo. Pero si muere como grano, emerge como una espiga que van a ser semejantes al primer grano. Eso es lo que sucedió con nosotros. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que se ensanche nuestros corazones, que se ensanchen nuestros espíritus, que nosotros de verdad podamos ser gente que camina en el Espíritu. Yo creo que a esa gente el Señor dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, te dice el Señor. El Señor te dice, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha tu corazón y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te vas a extender en el conocimiento de Dios, te vas a extender en la gracia, te vas a extender en la unción y va a ser de tal gravitacional lo que vas a hacer que tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. O sea, la unción que portas va a alcanzar en la medida que se vaya liberando a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, hasta cuanto el Señor llame, hasta cuando Él venga. Bendito sea su nombre. Preciosos. Ahora, como Él vive en nosotros, Juan 14, 12 dice, de cierto les digo, le hablaba a sus discípulos, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, miren, Israel en algún momento tenían un problema. Israel en un momento vieron brotar agua de la roca. Dios los sació con agua de la roca, pero ellos dijeron, ya está bien, Dios es capaz de saciarnos del agua de la roca, pero Dios no es capaz de poner mesa con carne en el desierto. Eran incrédulos, al punto que Dios les dio codornices hasta que les salían por las narices, ¿no? Fíjense que esto nos está hablando que muchas veces nosotros vivimos limitando a Dios, porque nosotros miramos para atrás y pensamos que Dios se tiene que repetir. Pero ¿quién te ha dicho eso? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Quién te dijo a ti que Dios terminó contigo? ¿Quién te dijo a ti que Él no podía hacer en ti, a través de ti, lo que jamás te imaginaste? ¿Quién te dijo a ti que tenías que estar reducido a lo que dijeron tus amigos, tus enemigos, a lo que dijo el diablo, a lo que has dicho tú mismo de ti mismo? A lo mejor dentro tuyo está la canción, no sé, no tengo, no puedo, no puedo, no sé, no tengo, no sé, no tengo, no puedo, no puedo, no sé, no tengo. Y vives como el hombre natural, guiado por lo que dicen las noticias, por lo que sucede en este mundo natural.
Pero siempre que Dios ha intervenido en la vida de alguien, sobrepasa, deje boquiabierto a la gente, porque nadie se imaginó que Dios podía tener algo distinto para esa persona. Yo quiero animarte a creerle a Dios. Tienes la fe de Cristo en tu corazón si entregaste tu corazón a Él. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense lo que sucede con Pablo, cómo tiene una experiencia impresionante de ser un perseguidor de la iglesia. Él vivía, viste que él había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces él le daba un poquito al bien y dice que él en su celo religioso, siendo un hombre caído, pero en su celo religioso, la parte del bien del árbol del conocimiento del bien y del mal que gravitaba dentro de él, él perseguía a los cristianos pensando que hacía un bien a Dios, a ese Dios que él de alguna manera imaginaba y servía. Pero él tiene una experiencia sobrenatural con el Cristo glorificado, no con el histórico nomás, sino con el glorificado. Él seguramente oyó que habían dado un Jesús que había hecho milagros, que había hablado muchas palabras, había entregado muchos mensajes, que había muerto y que dicen que ha resucitado. Él no creía eso. Él iba persiguiendo a los cristianos, pero ya se había provocado en los seguidores de Cristo la operación sobrenatural. El Cristo que habitaba la tierra, que habitaba un cuerpo, ya no estaba en el cuerpo, pero ahora estaba habitando en un cuerpo más grande llamado iglesia. Y cuando Pablo iba persiguiendo a Saulo, persiguiendo a los cristianos, el Señor se le aparece con una luz que era más resplandeciente que la luz del sol. Le dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y a partir de ahí entra en una operación sobrenatural, queda ciego por 3 días al mundo natural. ¿Será esa la vez que Pablo fue al tercer cielo? Porque conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer. ¿Te acuerdas? Pero ese Pablo empezó ahora a incursionar en el nivel del Espíritu. ¿Por qué? Porque él empezó a relacionarse con el Cristo glorificado. ¡Wow! El resucitado, ¿no? Entonces el llamado, preciosos, hoy día es no quedarnos en el Cristo de la cruz solamente, sino vivir en el poder del Cristo glorificado, porque el Señor Jesús no se quedó en la cruz. Él está vivo, Él tiene poder, Él habla, Él dirige, Él llena con el Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él sana las enfermedades, Él salva al perdido y al cautivo. Bendito sea su nombre. Amén. El Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, revela su gloria hoy. Trae transformación en las vidas, nos lleva a ser gente consagrada a Él. Eso quiere decir un pueblo santo para Dios, pero también nos enseña a movilizarnos y activar la autoridad que nosotros portamos. Yo quiero llevarles un poquito a ver si alguien me puede ayudar. Cristian, ¿crees tú que se puede poner Mateo 17? ¿No? Ya. Fíjense, aquí hay algo que Jesús mostró un poquito de esto de los pisos que yo les estoy hablando en la transfiguración. Aquí Él mostró los 3 pisos unidos. Mira lo que dice el texto, por favor, pon Mateo 17, parece que yo lo di ahí, dice 6 días después, ¿está o no? Sí, ya. Entonces dice, después Jesús tomó, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, Jacobo y Santiago, su hermano, y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. Y dice que se transfiguró delante de ellos. Eso él todavía no había resucitado, no había ido a la cruz todavía, pero vino un anticipo de lo que iba a suceder después. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Oh, esto es glorioso. Si quieres, dice, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, o sea, quedémonos acá, no nos movamos de acá. ¿Qué ocuparnos de los perdidos? No, quedémonos acá, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd.
Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Mire esto. El primer piso, el Señor les muestra a Moisés y a Elías del Antiguo Testamento. Segundo piso, Jesús. Ahí está presente en la tierra. Pero el tercer piso es la voz del Padre Celestial que habla desde la gloria. Entonces Cristo, escúchenme, quiere revelarse en plenitud a su iglesia desde el tercer piso, porque es ahí donde estamos nosotros. Hay una invitación a subir al tercer piso para vivir en su poder, no en la religión. La religión te regula por fuera. La religión te dice: no fumes, no tomes, no bailes apretado, no patees el perro. La religión es como el bozal que se le pone al perro para que no muerda a las personas. Entonces, si tienes un perro bravo, le pones tú un bozal, una religión ahí: no muerdas. Claro, la religión o el bozal hace que el perro no muerda a las personas, pero lo que no hace el bozal es quitarle la gana al perro de morder a las personas. Eso hace la religión. No hago porque la religión me lo prohíbe, pero cuando te encuentras con el Cristo glorificado, con el Cristo vivo, Él no cambia solamente tu comportamiento externo, porque empieza el cambio por dentro. El cambio empieza por dentro. Te cambia por dentro. Empiezas a relacionarte con Él por dentro. Y una vez que estás con Él, donde tú vas, Él va. Y donde Él va, Él quiere que tú estés. Entonces tú te levantas y Él está contigo. Vas a la ducha y tú incluso le puedes decir: Señor, mientras me lavo por fuera, échame una lavadita por dentro. Porque Él es el Señor que te habita, es el Señor que te susurra, pero es el Señor también que te da la fortaleza para ir adelante. Es el Señor que te enseña a hablar. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Es el Señor que continuamente con su gracia está fluyendo. No es que vino, Él no es un mueble, es una persona. Aprende a relacionarte. Lo digo con humildad, hermano. Aprende a relacionarte, aprendamos a relacionarnos con el Cristo que nos habita. Yo ahora, cuando estoy conversando con alguien, hablo por dentro y le digo: Señor, no sé qué viene a continuación, ayúdame. Habla tú. Sí, porque tiene que haber el momento en que si Él está contigo, bueno, déjalo hablar. ¿No? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que no sea el versículo. Señor, que no sea el versículo, que no sea el versículo. Apárecete tú con las ideas creativas. Señor, voy a orar por este cáncer, le voy a mandar al cáncer. No le voy a pedir a Dios que saque el cáncer, le voy a decir que se vaya. Señor, que eso suceda. Así que Cristo quiere revelarse en plenitud a su iglesia. Hay una invitación a subir al tercer piso para vivir en su poder. Y eso no es religión. Si el Cristo glorificado, mis preciosos, se revela en tu vida, si se revela en ti, tu vida cambiará para siempre. Así es. Entonces, quiero aquí un recuento pequeño. No estoy terminando, me quedan algunos minutos. El primer piso en el Antiguo Testamento, que está oscuro porque Cristo está en las sombras, por ahí, en el Antiguo Testamento. En el segundo piso es el Cristo encarnado caminando con nosotros. Los discípulos decían: vimos su gloria, pero no toda su gloria, no toda su majestad. Pero luego Cristo muere y asciende. Y en el tercer piso, que es la experiencia que está viviendo la iglesia, es donde estamos ahora. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey y tiene todo poder y tiene toda autoridad. Él es el dueño de todo y puso debajo de sus pies a todos los demonios, a todas las enfermedades, a toda la maldad. Los ángeles están sujetos a Él, la tierra y todo lo que existe se sujeta a Él.
Él lo demostró. Él un día se le antojó caminar por las aguas y el mar le obedeció. Le dijo, cálmate, detente al viento, y lo hizo. Así es. El Señor es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Él sabía que tenía a disposición los ángeles. Cuando Pedro quiso defenderlo, dijo, tranquilo, ¿tú crees que...? No, tranquilo, Pedro, tranquilo, yo te corregí, pero todavía no estás aprendiendo. Porque Pedro sacó la espada, cortó la oreja, ¿se acuerdan de Malco? Dice, ¿acaso no crees que yo puedo pedir a una no sé cuánta cantidad de ángeles? Si uno solo creo que había matado a 400 no sé cuántos, o miles en el Antiguo Testamento, uno solo. Él era Señor del mundo angelical. Él era el Señor de los demonios. Los demonios, Señor, nos vas a echar antes de tiempo, por favor. Por favor, te pedimos una cosa, no nos tíranos a los cerdos. ¿Se acuerdan? Como suplicando. No, el Señor Jesús tenía poder y sigue teniéndolo sobre los elementos naturales. De 5 panes multiplicó a las personas y dice que se recogieron 12 cestas llenas. A mí me da la idea que seguramente los partió y los discípulos lo tenían en su mano, y cuando lo partían, la gente se lo comía, se le crecía acá. Mi imaginación nomás, ¿no? Pero lo lindo es que todo está debajo de sus pies y Él tiene toda la autoridad. Ese Cristo, preciosos, está dentro de nosotros. Ese Cristo está dentro de nosotros. Cristo es glorioso, y así lo describió el apóstol Juan, que era el discípulo amado, el más cercano a Él, ¿no? El que se recostaba en su pecho cuando Él tenía entre 17 seguramente y 18 años. Pero cuando Él tenía ya 95 años, y ahí se encontraba en una isla griega llamada Pasmos, porque había sido desterrado y había sido condenado a morir solo allí. Un día iba caminando y el Espíritu le dijo, sube acá, que yo te voy a mostrar lo que nunca viste. Y Juan subió y vio un Cristo con tanta gloria, el iceberg completo. ¡Wow! Que cayó, dice, cayó como muerto, porque esa gloria es tan poderosa. Esa gloria es tan impactante que el ojo humano no lo puede resistir. Wow. Y toda esa gloria se nos introdujo dentro, mis hermanos, el día en que nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, el Rey de Gloria y vino a nuestros corazones. Es por eso Pablo oraba. Así que yo oro que se alumbren los ojos de su entendimiento, otra versión dice de sus espíritus, para que puedan ver la gloria que hay en su interior. Hermanos intercesores, hermanos que tienen acceso a un poquito más de entendimiento, clamen y oren para que nosotros como casa nos sea revelado, se abran los ojos de nuestro entendimiento y no tengamos gente dual entre nosotros, gente que aquí es cristiana y afuera es mundana. Que no tengamos eso de raspa a un cristiano y encuentras a un mundano. Que no hagamos de esto una religión. Somos la familia del Señor que portamos al Señor en nuestros corazones. A veces decimos, yo sé que Cristo es glorioso, que Él es Señor y creemos saberlo todo, pero Pablo dice, necesitamos tener una experiencia continua con Cristo, como cuando nos vemos en el espejo y vemos nuestra imagen. Tenemos que ver la imagen que vio Juan, porque si vemos a ese Cristo de gloria, esa gloria nos va a transformar, nos va a dar otra estructura de persona. Ahí entonces tú empiezas a entender que el crecimiento y que la transformación ni siquiera te la provoca el mensaje que te estoy dando aquí, sino que te lo provoca el Cristo que se te revela a través del mensaje que yo te estoy dando aquí. A ver, lo último que quiero cerrar. Hago la pregunta, ¿a quién tú admiras en la Biblia? ¿Con quién te gustaría encontrarte y preguntarle sobre su experiencia en la tierra? Piénsalo. Si tuviera la oportunidad de encontrarte con alguien, una entrevista con alguien, ¿a quién admiras del Antiguo Testamento? A ver, recorramos un poquito. Supongamos que tú admiraras a José, ¿no? Que pronto tú fueras al cielo, mejor dicho. ¿Qué le preguntarías a José? ¿No?
Seguramente le diría: José, leí la historia y realmente tus hermanos, oh, mala onda, mala clase, ¿no? Brígido de malo, brígido. Eran chilocos, ¿cierto? Le diríamos, ¿no? Porque te echaron a la cisterna, menos mal que no había agua, ¿no? José, pero ¿qué sentiste, José? Le preguntaremos seguramente: ¿qué sentiste? ¿No? Entonces, José a lo mejor respondería: fueron mis hermanos cuando les conté mi sueño. En realidad, bueno, no eran tantos hermanos tampoco, eran, como se dice ahora, mis hermanastros, porque teníamos el mismo padre, pero de distintas madres. La madre en la Escritura significa la mentalidad. O sea, podemos tener el mismo Dios, pero distintas mentalidades. Tenemos que afinarnos a tener el mismo padre y la misma madre en la iglesia. ¿Qué más le preguntaría seguramente a José? Porque aquí ya te enseñó algo, José, en el diálogo. Sí, a lo mejor le pregunté: ¿te costó perdonar? Porque pues ya que a mí que me cuesta, ¿no? Y entonces yo me imagino que a lo mejor él diría: sí, no, me costó perdonar, ¿no? Ahora, imagínate, o pensemos con David, ¿no? Por ejemplo, David, ¿cómo te sentías tú cuando estabas delante del arca? ¿Cómo fue eso? Seguramente David te contestaría: ¿sabes lo que nos pasó una vez? A lo mejor él contaría lo que pasó, por ejemplo, en ese relato curioso cuando trasladaban el arca del pacto a Jerusalén. Después de una batalla, ¿cierto? David te diría: sí, tomamos el arca, la pusimos sobre bueyes nuevos, un buey se tropezó, ¿cierto? Y se cayó. Y un señor, uno de nuestros líderes llamado Usa, dijo: que no se caiga el arca. Él la tocó y se murió. Porque él no tenía la revelación, él creyó que él era más puro, su mano humana era más pura que el arca que contenía la gloria del Señor. Y Dios había preestablecido que solamente la tribu de Leví tenían que trasladar el arca. Pero dice David, sigamos en el relato, seguramente David les dijo: bueno, yo convoqué a los adoradores, ¿no es cierto? Hicimos un congreso 24/7 y ellos iban adelante ahí adorando continuamente a Dios. Volvimos a traer el arca, modificamos nuestras maneras y lo hicimos a la manera de Dios. Hay un versículo en Números que explica que el arca tenía que llevarlo a los levitas sobre los hombros, porque la presencia de Dios no se carga sobre bueyes, sino sobre hombros de gente que lo ama. Obtenga esta verdad. A Moisés, ¿qué le preguntarías? Seguramente le preguntarías: cuando sacó a Israel de Egipto a través de cierto, Dios lo llevaba.